esta alabanza juntos, dice: llevaste mi cruz porque me amaste. Te entrego mi amor, te pertenece. Me diste todo sin merecerlo. Te doy mi todo, nada retengo. Día tras día me demuestras tu amor. Día tras día permaneces fiel, Señor. Levanto mis manos porque tus manos me levantan. Levanto mis ojos porque levantas mi esperanza. El Hijo Jesús. Del Hijo Jesús. No tengo que temer, tú estás conmigo. Tus planes para mí, Tus planes para mí siempre son buenos. Día tras día me demuestras tu amor. Día tras día permaneces fiel, Señor. Levanto mis manos tus manos me levantan. tus manos me levantan, Señor. Mis ojos porque levantas mi esperanza. Solo eres tú, Jesús. Levanto mis manos Tus manos me levantan. oh, Mis ojos porque levantas mi esperanza. del Hijo Jesús. Has ganado mi corazón, has ganado mi corazón. Tú eres mi todo, eso no cambiará. Has ganado mi corazón, has ganado mi corazón. Tú eres mi todo, eso no cambiará. Has ganado mi corazón, has ganado mi corazón. Tú eres mi todo, Eso no has ganado, Señor, mi corazón. todo mi corazón. Corazón, tú eres mi todo. Eso no cambia. Eso no cambia, eso no cambia. Eres el mismo ayer, eres el mismo hoy y por siempre, Señor. Eso no cambia, eso no cambia. Paz de Cristo, hermanos, le damos gracias a Dios en esta tarde de encontrarnos con el propósito de escudriñar las Escrituras
y vamos a hacerlo con la ayuda del Señor. Me siento contento, estoy agradecido y recientemente cursamos una serie de mensajes para los jóvenes, una serie muy instructiva, evangelística, y en cierta manera quisiera concluirlo con esta conferencia. Es una conferencia, es una plática, es una meditación y vamos a estar considerándolo en esta tarde. Así que prepare sus notas, no deje de tomar notas. Hasta que venga el Señor Jesucristo, usted necesita tomar notas, conocerle. Vamos a orar y de esa manera entramos al mensaje que tenemos en esta tarde. Padre, una vez más agradecemos, Señor, tu palabra. Te agradecemos, Señor, por habernos recibido en tu gracia, por habernos dado la potestad de ser tus hijos, por haber ido transformando nuestras vidas hasta este momento. Todavía mucho trabajo que realizar en nuestras vidas, pero te damos gracias que tú comenzaste la obra en nosotros y la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. No te canses, Señor, de obrar en nosotros. No te canses, Señor, aunque nos fallamos, aunque somos faltos, cortos, pero nuestro corazón es tuyo. Tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Te proclamamos y te pedimos que nos ayudes a vivir la vida cristiana para ti. En el nombre de Jesucristo, amén. Vamos a estar meditando sobre el tema conforme al corazón de Dios. Y me encontré una escritura, había estado meditando en ello. Hay una conferencia que había escrito hace años, pero nunca tuve la oportunidad de impartirla. Y recientemente me miré la necesidad de hablar un poco de esto y la saqué y quiero hablarles a ustedes de ello. El pasaje bíblico lo encuentro en Hechos 13:22 y dice Pablo: después de destituir a Saúl, Dios nombró rey a David, de quien dio testimonio: David, el hijo de Isaí, me agrada porque está dispuesto a hacer todo lo que yo le diga. Escuche eso, hermosa versión. Me agrada porque está dispuesto a hacer todo lo que yo le diga. Esa es una de las versiones. En la versión antigua dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Conforme al corazón de Dios. Voy a hablar un poquito del corazón. Recientemente hice un viaje para San Felipe, aquí cerca de la frontera, y cuando vamos allá, yo tengo un amigo de la secundaria, se llama Pepe, y siempre que vamos, él se casó con una paisana de Sonia, mi esposa, de Sinaloa, Luz, se llama Luz. Y cuando vamos a San Felipe, vamos con dos razones. Una, ella es panadera y hace un pan sabrosísimo. Pero también me gusta ir a platicar con Pepe. Recordamos tiempos antiguos, pero en esta ocasión lo miré muy mal. Y platicando con él, me platicó de que estuvo a punto de sufrir un infarto. Y me llamó la atención porque precisamente unos días atrás le dije a Sonia, como que me va a dar un ataque al corazón. Cada vez que me agacho, cada vez que hago movimientos bruscos, siento como que el corazón. Y me dice ella: reprende ese pensamiento. Bueno, lo reprendo, pero estando ahí en San Felipe me dice, mi amigo dice: estuve a punto de sufrir un infarto. Alcancé a llegar al hospital a tiempo, pero me detectaron 2 arterias obstruidas. Y la obstrucción de sus arterias era por colesterol. Algo muy interesante. El corazón tiene 4 válvulas, pero cuando solamente 2 están trabajando, hay peligro. El corazón no está funcionando a todo lo que da. Tenemos estas 4 válvulas: la válvula aórtica, tricúspide, pulmonar y mitral. Estas 4 válvulas son las que llevan del corazón la sangre a los pulmones, a todo el cuerpo, al cerebro. Y ahí nos habla
de que cuando el cuerpo está en óptimas condiciones es porque estas válvulas están limpias de colesterol, no hay obstrucción, y lo que obstruye estas válvulas es el colesterol, es la grasa, es la mala alimentación, la falta de ejercicio, muchas otras cosas. Y yo estaba pensando, cuando mi amigo me platica eso, me puse a pensar, uno tiene que cuidarse el corazón, porque una válvula, dos válvulas que no funcionen a una edad como la nuestra puede causar un infarto, una muerte. Y también me puse a pensar de que en la vida cristiana hay 4 válvulas. Yo las llamo la comunión, la consagración, el compromiso y la proposición, o sea, proponerse. Tener comunión con Dios y con los demás, tener una consagración, descargarse de muchas cosas. Tercero, hacer un compromiso. Y cuarto, proponerse. Daniel se propuso en su corazón. Estas 4 válvulas, cuando no hay buena comunión, ni con Dios ni con los demás, hay obstrucción, no hay un buen funcionamiento en la vida cristiana. Cuando no hay consagración, o sea, la consagración puede ser el ejercicio. Cuando no hay una serie de ejercicios, una buena alimentación, esto también va a producir enfermedad. Sin consagración va a haber obstrucción. Y luego también, si no hay un compromiso en la vida cristiana, si no hay un compromiso de entrega, de dedicación, no va a funcionar la vida cristiana. Y también si no hay una proposición de corazón, de proponerse, decir, lo voy a lograr, lo voy a hacer en el nombre de Jesucristo, voy a hacer esto, voy a tener comunión con Dios, con los demás, me voy a consagrar, voy a comprometerme. Si no están funcionando estas 4 válvulas, hay un gran peligro. Mi amado oyente, la palabra corazón viene de la palabra cardía, de ahí viene la palabra cardíaco o cardiólogo. Y el corazón es el principal órgano de la vida física. Ocupa el puesto más importante en el sistema humano. Esta palabra vino a significar, el corazón vino a significar toda actividad mental, moral del hombre. Oiga bien, el corazón denota el asiento de la vida física, el asiento de la naturaleza moral y de la vida espiritual. El corazón es el asiento del dolor, del gozo, de los deseos, de los afectos, de las percepciones, de los pensamientos, del entendimiento, de los poderes del raciocinio, de la imaginación, de la conciencia, de las intenciones, de los propósitos, de la voluntad y de la fe. Eso es lo que representa el corazón. El corazón, en un sentido moral, en el Antiguo Testamento, representa o incluye las emociones, la razón y la voluntad. La Biblia nos dice, sobre toda cosa guardada, Proverbios 4:23, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahora, el corazón es un recipiente. Del corazón y a través del corazón fluye la vida. Ahora, ¿qué es lo que fluye en ese recipiente del corazón? La sangre. ¿Qué dice Dios de la sangre? En Levítico 17:11 dice, porque la vida en la sangre está. Entonces, el corazón es el recipiente de la vida. De la vida fluye sangre. La sangre en ella está la vida. Entonces, guarda tu corazón. Es lo que dice la palabra de Dios. O sea, la sangre circula por nuestro corazón y esta fluye vida. Eso es algo muy importante. Ahora, nuestra vida está marcada por lo que hay en nuestro corazón. Y en el aspecto espiritual, oiga bien esto, en el aspecto espiritual, la sangre sería representada por nuestros pensamientos. Esos pensamientos que al pasar por nuestro corazón transforma nuestra manera de actuar, de hablar, de ser. Proverbios 23:7 nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es la persona. En otras palabras, como la persona piensa, así es, así actúa.
Alguien dijo: los pensamientos que siembras en tu corazón florecerán en tu actuar. Alguien más dijo por ahí, y es una inspiración muy bonita: siembra en tu corazón un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y formarás un carácter. Esto es verdad. Y un ejemplo podría ser, por ejemplo, una persona piensa y dice: nadie me quiere. Ese pensamiento: nadie me quiere. ¿Cuál sería su acción? Me voy a alejar de todos. Nadie me quiere. ¿Cuál es el hábito que forma? Siempre solo y callado. ¿Cuál es el carácter que forma? Introvertido y antisocial. Y en otras palabras, somos lo que pensamos. Nuestros pensamientos condicionan lo que somos. Y la Biblia nos dice que muchas veces nosotros, al correr del tiempo, desde nuestra niñez, vamos formando patrones, vamos formando lo que la Biblia dice argumentos y altivez, o sea, fortalezas. Segunda de Corintios 10:5 nos dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Es conforme al corazón de Dios? ¿Nuestro corazón late conforme al latido de Dios? ¿O cómo estamos? Mire, hay muchos pensamientos. Yo estaba pensando algunos de ellos. Algunos son dichos mexicanos, pero otros no. Algunos tristemente son dichos de los cristianos. Y tenemos que examinar qué pasa a través de nuestro corazón. Los pensamientos: ¿es vida o es muerte? ¿Es obstrucción o qué es? Pero uno de los pensamientos es, oiga esto: no puedes llevarte bien con tu suegra. ¿Qué? Y no tenemos el ejemplo en la Biblia de Noemí y Ruth. Ese es un pensamiento equivocado. Otro pensamiento: escoba nueva, barre mejor. Sin embargo, y nosotros entendemos qué significa eso. Dios nos impulsa para que el matrimonio sea firme hasta el final, hasta que la muerte nos separe. Y Dios motiva a que la mujer cada vez sea mejor, cada vez. Así envejezca con honor, con virtud. Otro pensamiento equivocado: te casaste y ya no es lo mismo. Pero la Biblia nos dice que Dios inventó el matrimonio y todo lo que Dios hace es bueno. Hay quienes dicen que la amistad entre los hombres es mejor que la amistad entre las mujeres. Y si esto fuera así, entonces la Biblia dice: el amor se hace sin fingimiento. Romanos 11:9. Las mujeres no podrían cumplir este mandamiento. Otro pensamiento equivocado dice: lo que empieza mal termina mal. Y no es verdad. Dios restaura, perdona y transforma. Y si esto fuera verdad, Dios no hiciera eso. Pero Dios restaura, perdona y transforma. Dice un dicho: el zorro pierde el pelo, pero no la astucia. Y Dios transforma. Llamado oyente, otro de los dichos: todos los hombres son infieles, todos los hombres son iguales, dicen algunas mujeres. Pero tener ese pensamiento es decir que el Espíritu Santo no está obrando en nosotros los creyentes, especialmente en el cristiano. Otro pensamiento equivocado: hoy tenemos, mañana no sabemos. Pero dice la Biblia: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37:25. Y si Dios cuida de las aves, también cuidará de nosotros. Todos esos pensamientos obstruyen nuestras arterias al corazón, a la comunión. Alguien dice en un pensamiento equivocado: puedo perdonar cualquier cosa menos esto. Y la Biblia nos enseña que no solo tenemos que perdonar los agravios grandes, también los pequeños.
Y así como Dios nos perdonó a nosotros, tenemos que perdonar a los demás. A un pensamiento en estos tiempos: si no tienes una profesión, no eres nadie. Pero la Biblia nos dice que somos en Cristo. ¿Qué somos en Cristo? Estamos completos en Él. Otro pensamiento: yo no podría trabajar, yo no podría andar con tal tipo de persona. Y la Biblia nos dice que no hagamos acepción de personas. Mi amado oyente, en esta tarde meditemos en esto. Es hora de cambiar, dejar esos pensamientos mundanos que se levantan en altivez contra el conocimiento de Dios. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo transforma nuestra vida, nuestro ser. Es hora de cambiar. Entonces, mire esto. Vamos a entrar, número 1. Para que funcione la primera válvula de la comunión, debe de haber comunión con Dios primeramente. Conversión de nuestro corazón. Muchos hermanos esperan que Dios cambie sus corazones, que les dé un espíritu nuevo. Y ¿sabe qué, mi amado? Siento mucho decepcionarlo, pero no trabaja así. Hay un canto hermoso: dame un nuevo corazón. Y es un hermoso canto que te alabe noche y día. La cosa es que Pedro nos dice: el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias del corazón. Y el corazón no cambia de un momento a otro, es un trabajo de toda la vida. Hay quienes predican acerca de Ezequiel 11:19, donde dice el Señor: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. Mi amado oyente, no es para nosotros esta escritura, es para el pueblo de Israel en el tiempo en que el Mesías sea manifestado. Dice Romanos 11:26: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad de Israel, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea, esto será con el pueblo de Israel casi instantáneo, una conversión nacional en cuestión de horas, podemos decir, cuando vean a Cristo sus heridas. Pero para nosotros esto es una provisión para nosotros de regeneración. Los judíos tendrán limpieza de corazón, la presencia del Espíritu Santo casi instantánea, pero nosotros es un proceso de toda la vida. Para la iglesia no hay tal promesa. No se nos promete en ningún lado un corazón nuevo o ser reemplazado. No, va a ser trabajado. Trabajad vuestra salvación con temor y temblor. Para nosotros dice la Biblia, y escuche esto, Efesios 3:17: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Cuando creímos, confesamos al Señor como nuestro Salvador, Él nos limpió e hizo de nuestros corazones su habitación. Colosenses 1:26 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, con temor, con temblor. Romanos 8:9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu mora en nosotros para ayudarnos en nuestras debilidades. Pero no es un cambio de sacar el corazón viejo y reemplazarlo con uno nuevo. No. Tengo 35 años y mi corazón es tan perverso en este tiempo como lo era en aquel entonces. Lo que hay ahora es el temor de Dios, el conocimiento de la palabra y la ayuda del Espíritu Santo. Dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Qué bonito es eso, mi amado oyente. Mire otra escritura: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es un proceso. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. No tenemos debilidades, las tenemos. No tenemos fracasos, muchos. No es nuestro corazón todavía perverso, lo es. Dice 1 Juan 5:12, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Entonces el corazón es el motor, podemos decir, del cuerpo, el recipiente de las emociones y la habitación del Salvador. Qué importante es esto. Había un anciano y
Él necesitaba una operación de corazón y cuando llegó al hospital, ya era un anciano mayor de edad, le dijo al doctor: doctor, le voy a pedir que tenga mucho cuidado con mi corazón porque ahí está Cristo. Tenga cuidado. Y el anciano le testificó al doctor y el doctor, muy impresionado. Bueno, el caso es de que siguió la cirugía, le reemplazaron su corazón de carne, le pusieron un mecánico y vivió 2 años más de vida, creyendo el anciano que en su corazón estaba Cristo. Pero él se refería a su carne. Él murió creyendo que Cristo estaba en su corazón mecánico. Y tener a Cristo en nuestro corazón es tenerlo en todas las áreas de nuestra vida, como miramos en uno de los domingos pasados. Someter a Cristo a su soberanía toda nuestra vida, no dejar ninguna área de nuestra vida que no esté bajo el dominio del Señor Jesucristo. Eso es lo que es tener a Cristo en nuestros corazones. Ahora, para que haya una correcta comunión con Dios, debemos tratar de conocer nuestro corazón. ¿Conoce usted su corazón? El corazón es muy engañoso. Y dice Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El ser humano no conoce ni su propio corazón. No podemos, el único que lo conoce es Dios. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Salmo 44, 21 dice: porque Él conoce los secretos del corazón. En el Salmo 139 nos muestra que Dios conoce todo de nosotros. Nada le es oculto, no se le escapa ningún detalle de nuestra vida. Dios nos conoce mucho más de lo que nosotros a nosotros mismos nos conocemos. ¿Y sabe qué? Hablo por mí, pero mi corazón es engañoso. Yo a veces me digo: no voy a hacer esto, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y termino haciéndolo. Es engañoso en mi corazón. Los psicólogos en este tiempo tratan de usar terapias, hipnotismo, regresiones, meditaciones trascendentales. Hay una necesidad en el ser humano de conocer su corazón, lo que hay en el interior de su vida. Y déjame decirle, lo que hay en el interior, hay un vacío, como dijo un teólogo, del tamaño de Dios. Solamente cuando Dios está en el corazón es que el hombre se conoce como un pecador. Ay, miserable de mí, dijo el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el apóstol Pablo dijo eso. ¿Qué no diremos nosotros? Pero al conocer nuestro corazón, no vamos a confiar en nuestro corazón. Hay alguien que dice: tengo la bueno, discúlpenme, una intención. Se me escapó la palabra, el trabalenguas de mi lengua. Pero así es, hermanos. La corazonada, eso es. Tengo la corazonada de que esto va a pasar, de que esto va a ser. Es un presentimiento. Conoce su corazón. Mire, allá en mi pueblo, donde vivo, en Mascota, hay un río por un lado de la ciudad, en el barrio donde nosotros vivimos. Y es un río cristalino de aguas hermosas, preciosas. Pero en medio de la ciudad, de un lugar donde tienen vacas, cerdos, animales y todo ello, sale una corriente de aguas negras, contaminadas, con estiércol y todo lo demás. Llega el momento en que se juntan los dos, el agua cristalina y el agua sucia, y al correr hacia abajo del arroyo, las aguas negras se van transformando un poquito a aguas blancas. Pero los residuos no dejan de ser y llegan a un charco de agua, y mucha gente, sin saberlo, llegan, se meten al agua, nadan, y cuando empiezan a mirar que las cosas empiezan a flotar, para eso es demasiado tarde, se llenaron de estiércol. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. Creemos que todo está bien, creemos que estamos bien, que estamos en la iglesia, que todo va muy bien, que tenemos una vida espiritual pues no tan mala, pero que está bien. Sentimos que tenemos motivos puros, cosas lindas, que tenemos los mejores sentimientos para los demás, pero nos sumergimos
en las emociones, cuando viene alguna circunstancia difícil, cuando nos revuelve en el corazón y comenzamos a sentir y empiezan a resurgir cosas negativas que no esperábamos, y comienza a flotar la suciedad de nuestro corazón, de esas aguas contaminadas. Y quien no conoce su corazón, dijo el Señor, porque de dentro del corazón los hombres, de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, hurtos, avaricia, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Tremendo es esto. Yo recuerdo una persona que bautizamos, adoctrinamos, bautizamos. Comenzó en la iglesia, era un ejemplo, memorizando Biblia, evangelizando y todo ello. Y en un momento dado de descuido, comenzó él a sentir esos sentimientos, esas emociones, con cánticos antiguos, empezó a sentir esas emociones, empezó a tener el deseo del alcohol y, para hacer la historia corta, terminó en las drogas y en el alcohol, en una vida promiscua. Y todo comenzó porque de su corazón surgieron estas cosas y no tuvo el poder para controlarse. No conoció su corazón. Dice Pablo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo podemos conocer nuestros corazones? ¿Usted puede conocer su corazón? ¿Cómo podemos? Hay una forma de conocerlo, y es a través de la palabra de Dios. Mire, dos escrituras. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí la palabra discierne viene de la palabra griega críticos, y usted sabe, de ahí tomamos la palabra crítica. La palabra de Dios critica o discierne nuestras intenciones, nuestras palabras, nuestras motivaciones. Pero nosotros deberíamos de criticarnos a nosotros mismos si lo que vamos a hacer es correcto, si es conforme a la palabra de Dios o no. Hay otra escritura, la encontramos en Santiago 1:23-25. La palabra de Dios, para poder conocer nuestros corazones, solamente por la palabra de Dios. La palabra de Dios también es como un espejo. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad, la palabra de Dios, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadoso, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Se recuerda que Cristo dijo, bienaventurado el que no haya en mí tropiezo. Eso es lo que nos dice la palabra. Es la única manera de conocer nuestros corazones, a través de la Biblia. Ella nos muestra lo que hay allá en el interior. Y para poder tener una buena comunión con Dios y una buena comunión con los demás, tenemos que tener una buena armonía con la palabra de Dios, que sea parte de nosotros. Entonces, esa válvula de la comunión es tan importante, mantenerla limpia de toda obstrucción. Debemos procurar conocer nuestro corazón y a través de la palabra de Dios. La segunda válvula, la válvula de la consagración. Y esta es tan importante. Queremos tener comunión con Dios, necesitamos consagración. Estas dos válvulas van unidas, entrelazadas unas con la otra. Ahora, primero tenemos que descargarnos de todo peso y de toda carga. Hay una historia, y esta historia hace años que me tocó vivirla, mirarla. En mis tiempos antiguos, donde viajábamos de un pueblo a otro, la gente acostumbraba a ir en burro, en caballo, a veces en pie. Y recuerdo bien los primeros troques que entraron. Iba en uno de los troques y iba un anciano con un costal en la espalda, y se paró el chofer y lo invitó a subir, lo ayudaron a subir, y cuando estaba arriba, él seguía con su costal arriba, cargándolo. Alguien le dijo por ahí,
Señor, pero baje el costal, mire, no tiene que ir cargándolo. Y vea la mente de este anciano. Dijo, no, dice, suficiente es que me den a mí raite, dice, como para echarles todavía más carga. Estoy bien así, estoy impuesto a ello. Y imagínense, es ilógico eso. La Biblia nos dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Dios nos invita a descargar nuestro corazón, a quitarnos peso. Y es bien importante, por ejemplo, está la carga del pecado. Hay cargas pesadas del pecado. Tenemos el ejemplo de David en el Salmo 51. En los tiempos de las guerras, cuando los reyes salían a las batallas, él se quedó en casa. ¿Qué pasó? Cayó, pecó. ¿Y qué carga de pecado? En el Salmo 51 miramos en el versículo del 1 al 4 el reconocimiento de su pecado. Él lo confesó, la importancia de la confesión. Proverbio 28 dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero el que no confiesa su pecado no prosperará. En el Salmo 51, de los versículos 10 al 12, David está pidiendo restauración. En el versículo 17 reconoce y dice, Dios quiere un corazón contrito y humillado y un espíritu quebrantado. Dios, hermano, nos invita a descargarnos del pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y luego también la carga del pasado. Hay gente que lleva cargas pesadas del pasado. Isaías 43, 18 y 19 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, no se acuerden del pasado, ni traigan a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas, pronto saldrá la luz. Pero dice el Señor, no recuerdes, no te acuerdes de esas cosas. Y esas cosas a los cristianos a veces se acuerdan, se sienten derrotados, se sienten deprimidos, desconfían del perdón del Señor. Dice Dios, he aquí otra vez yo hago las cosas nuevas. Nos habla de un Dios de oportunidades. Sea lo que haya sido su pasado, Dios lo perdona y Dios lo olvida. Pero tiene que usar de confesión, por supuesto. Y luego también tenemos el remordimiento del pecado. Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Siempre Satanás va a traernos o sacarnos la basura y reflejárnosla en nuestra memoria. Él sabe que un cristiano cargado de culpa es un cristiano derrotado, porque no va a vivir la verdadera victoria en Cristo. Pero dice el Señor, deja el pasado. Otra carga, el resentimiento de amarguras. Resentimiento de amarguras. Dice el Señor en su palabra, te perdono. Yo borro tu pecado y me olvido de él. Pero la amargura es una actitud que daña al individuo. Un hombre dijo, oiga esto, un escritor, la persona que ha dejado que el resentimiento lo domine, su capacidad para actuar se reduce, disminuye su eficacia. Y sí, esas personas tienen dificultad para dormir, tienen dificultad con relacionarse con los demás y sufren erosión familiar, erosión de amigos, erosión de toda clase. Mi amado oyente, resentimiento o amargura. La palabra de Dios nos dice seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y luego dice, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura es un estorbo. Y tenemos que descargarnos de esa amargura, mi amado oyente. La palabra mirad tiene la palabra blepo, que significa tener, examinar, vigilar de continuo. Y luego también tenemos las cargas de la preocupación.
Vivimos en un mundo de mucha preocupación, un mundo agitado. Las preocupaciones son cada vez mayores, pero también las cargas son pesadas. Y Dios nos dice en su palabra, en Mateo 11:28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y dentro de esas preocupaciones hay presiones que oprimen el corazón. Presiones como económicas, en este tiempo el desempleo, y luego los biles se acumulan, las facturas y los pagos quedan atrasados, y muchas veces las personas se sienten comprimidas, se sienten desalentadas, hay frustraciones, incluso mucha depresión. Esa es la realidad que estamos viviendo. Esa es la realidad. En esas presiones económicas hay muchas personas que se suicidan. Hay muchos que roban, muchos que terminan en las cárceles. Mucha gente sufre de alcoholismo, cirrosis, muchos males relacionados a la preocupación. Y luego también, tristemente, los maltratos a los niños. La Biblia nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 40. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En esas deudas vienen el descrédito y la pérdida de crédito y todo ello. Amado oyente, el consejo es: no te afanes, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las cosas vendrán por añadiduría. Nosotros podemos descansar en el Señor. Dice Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, esta es la segunda válvula, la válvula de la comunión, y luego la válvula de la consagración. Tenemos la tercera válvula, la válvula del compromiso. Para tener comunión, para poder tener consagración, se requiere un compromiso. Descárgate de todo ello. Entonces, para el compromiso necesitamos varias cosas. Una de ellos, primeramente, reflejar la gloria de Dios. Comprometernos que vamos a vivir para Cristo. Por ejemplo, Moisés estuvo con Dios 40 días y regresó reflejando en su rostro la gloria de Dios. Se notaba en su cara que había estado con Dios. Y nosotros, que se note en nuestro rostro, y no solamente en nuestro rostro, en todo nuestro ser, nuestro vivir, nuestro hablar, nuestro relacionar, que hemos estado con Dios, que somos personas que pasamos tiempo con Dios. Mientras más cerca estamos en su palabra, más cerca estamos en la santidad y más cerca estamos de Dios. La gente que nos observa se da cuenta si estamos o no con Dios, si somos o no somos cristianos. Y a veces lo que hacemos grita más que lo que decimos. Y eso es algo muy importante. Y para reflejar la gloria de Dios, necesitamos que la palabra de Dios nos purifique, penetre en nosotros su gloria, su conocimiento. Santiago nos dice: acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La condición para estar cerca de Dios y reflejar su gloria es limpieza de manos y de corazón. Y luego, segundo, también, para reflejar la gloria de Dios, atender a nuestro llamado, hermanos. Somos testigos, somos embajadores de Cristo, somos evangelizadores, no podemos callar. Estamos llamados a servirle en el lugar donde nos encontremos. Ahora, usted tiene dones,
Romanos 11:29 dice, porque revocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios los llamó. Dios los llamó a ocuparse en su obra. Usted tiene que hacer un compromiso de corazón, un compromiso de apoyar la obra de Dios, un compromiso de apoyar la iglesia, de apoyar el grupo femenil, de los varones, los jóvenes, de acuerdo al trabajo que nosotros se nos ha presentado, se nos ha dado. Pero se requiere un compromiso. No seamos de doble ánimo, un día sí, otro día no, o me siento mal porque me ofendieron, etcétera, tantas cosas. Tenemos que descargarnos, dejar que estas tres válvulas estén libres de obstrucción. De otra manera, un ataque cardíaco nos puede matar. Amados oyentes, este es algo muy importante, el llamamiento de Dios. Y finalmente, la cuarta válvula es la de la proposición, proponernos en el corazón. Yo me propongo, como dice Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Este joven terminó siendo 10 veces mejor que los demás que comían de la mesa del rey. Y cuando nosotros tenemos en nuestra vida la limpieza espiritual, ninguna obstrucción en estas cuatro válvulas, y nos proponemos, hermano, es importante, pero se requiere de un compromiso, de proponerse, de decir, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Despojarnos, adentrarnos en la palabra del Señor. Mire, para finalizar, déjenme mencionarle a estos hombres y de ahí tomamos sabiduría en nuestro corazón. Estamos hablando de andar conforme al corazón de Dios. Noé tuvo que proponerse. Él no podía continuar su vida rutinaria y construir el arca al mismo tiempo. Dejó toda su vida cotidiana y se dedicó a construir el arca. 120 años construyendo el arca, pero se salvó él y su familia. Y por ello condenó al mundo. Pero tuvo que proponerse, tuvo que tomar una decisión. Y si hablamos de Abraham no pudo dejar de donde Dios le llamó, de Ur de los Caldeos, no pudo dejar o no pudo estar en Ur y luego salir a Canaán al mismo tiempo. Él tuvo que decidir dejar su tierra, su parentela, para venir a donde Dios lo llamaba. Tuvo que proponerse en dejar atrás, no volver atrás, y nunca volvió, sino seguir hacia donde Dios lo llevaba. Y no es eso lo que Dios pide de nosotros. No voltear atrás, mirar hacia arriba, poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que proponer que no vamos a volver, que no vamos a perder el tiempo. Mire, Moisés, no hemos oído la historia del joven Moisés, un hombre que rechazó y escogió. Rechazó a Egipto, los deleites de Egipto, las riquezas de los egipcios por el vituperio de Cristo. Hombre bienaventurado, lo miramos en el monte de la transfiguración, los escritos, qué grande fue Moisés, pero él no podía estar en Egipto y luego sacar al pueblo de Israel de Egipto y traerlo a la tierra de Canaán. Pero en el momento en que Dios los llama, aunque pone excusas porque era tartamudo igual que yo, según él, aunque era un hombre de palabras y de hechos, pero fue un hombre que se decidió hacerle frente a Faraón y se mantuvo como viéndole invisible. Pero él no pudo hacer las dos cosas. Él tuvo que dejar las ovejas en el desierto para venir a sacar las ovejas de Dios y llevarlas a la tierra de Canaán. Amado oyente, ¿qué es lo que nos enseña esto? No podemos servir a dos señores. No podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. O entramos de lleno o nos salimos. Pero yo le recomiendo que medite, que considere el precio que se paga para mantener esta válvula libre de obstrucción. Es la válvula de proponerse. Tenemos a David. David tuvo que dejar las ovejas de su padre para venir a enfrentar a Goliat, presentarse como rey y gobernar a Israel. Él no pudo hacer las dos cosas de pastorear ovejas de su padre y pastorear las ovejas de Israel.
tuvo que dejar una cosa para hacer la otra. Eliseo, la historia de Eliseo cuando llega a Elías y lo unge, pone sobre él el manto. Él tuvo que quemar el arado, tuvo que sacrificar los bueyes, asarlos y repartir la carne. De una vez por todas se deshizo de ser arador para venir a ser el profeta de Dios. Se tomó una decisión. Todo requiere decisión, todo. Tenemos a Amós, uno de los profetas. Él cuidaba huertas de higuera y él tuvo que dejar sus higos, las higueras, para venir a predicar a Israel, predicarle el arrepentimiento, predicarle el día del Señor. Y luego también tenemos a Jonás. Jonás fue llamado por Dios a ir a predicarle a Nínive. Él al principio, en vez de ir a Nínive, se fue, descendió a Jope, quería ir a otra tierra. Tuvo 4 pasos de descendencia, pero finalmente cuando estaba en el vientre del pez y oró y hizo propuestas, no lo sacó el pez. Pero cuando él reconoció y dijo: las salvaciones de Jehová, el pez lo llevó a tierra seca. Y de ahí fue y predicó el mensaje más grande, más corto y más exitoso de la historia. De aquí a 40 días Nínive será destruido y se convirtió toda la ciudad. Pero tomó su decisión. Y luego tenemos ahora sí a Pedro, a Santiago, a Juan, pescando en el negocio de la pesca, pero tuvieron que dejar las redes, tuvieron que dejar los barcos. Los hijos de Zebedeo lo dejaron con los empleados para poder venir al Señor, a servir y seguir al Señor Jesucristo. ¿Me está entendiendo, verdad? Tenemos también a Pablo. Tuvo que cambiar completamente de dirección en su vida para que Dios lo usara en predicar el evangelio a los gentiles. Y mi pregunta para ti, la pregunta para mí también: ¿qué es lo que vas a dejar? ¿Qué es lo que tienes que dejar para servir a Dios? Quizás la válvula de la consagración, o de la comunión, o de la proposición esté obstruida. No sé. Pero ¿qué es? Algunos tuvieron que dejar sus familias, otros tuvieron que dejar su país, otros dejaron prejuicios, otros dejaron preferencias, otros dejaron metas personales, ideales, deseos. Algo dejaron. Y es lo mismo para nosotros. ¿Qué tenemos que dejar? Si escuchas el llamado de Dios a obedecerle, tendrás que dejar a veces muchas cosas. Tendrás que dejarlo para servirle a Dios. Nadie puede servir a 2 señores al mismo tiempo, dijo el Señor Jesucristo. Muchos pretendemos hacer planes, proyectos y queremos que Dios nos los bendiga, pero es mejor decirle: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Me comprometo, Señor. Aquí está mi vida. Y Él está obrando siempre alrededor nuestro, en nosotros y alrededor nuestro. Y Dios siempre nos invita a trabajar con Él, a ponernos en sus manos. Él ya está obrando. Él espera que nosotros nos involucremos y digamos: Señor, usa mi vida. Somos tus siervos. ¿Y sabe qué? Un siervo obediente depende totalmente de su Señor. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Él está obrando. Un corazón que sirve es un corazón que adopta un estilo de vida consagrado. Un corazón que sirve es un corazón que adora, porque el servicio es una de las más grandes expresiones de adoración. Mi amado oyente, ¿qué es lo que tienes que dejar? ¿Qué es lo que te tienes que comprometer? Esto es algo muy importante. Mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios limpie las válvulas de tu corazón, desde la coronilla de tu cabeza hasta la planta de tus pies, que fluya sobre ti y en ti la gracia y la bendición. Tu familia, tus hijos, jóvenes, varón, hermana, tus parientes, todo, que la gracia de Dios sea sobre ti. En esta tarde podrías considerar examinar tu corazón, conocerlo y vincularlo al corazón de Dios. Ora conmigo.
en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Y como dijo aquel hombre, examíname, examíname, oh Dios. Ayúdame, levántame, guíame, endereza mis pasos. Ayúdame a guardar mi corazón. Padre, en esta tarde te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. A ti sea gloria y sea honra por siempre y para siempre. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Y Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente. Y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor.